La doctrina bíblica del pecado original no se refiere, simplemente, al hecho mismo del primer pecado cometido por Adán y Eva, sino a las consecuencias de ese pecado. El pecado original es la corrupción heredada de nuestros padres, así como la condenación por su transgresión original. Y, por supuesto, al grado y alcance de estos. En el lenguaje reformado, nos referimos a estas realidades como depravación total. Término que de entrada, puede ser mal interpretado, y por lo cual algunos teólogos reformados prefieren llamarlo corrupción radical. Pero, como el hábito no hace al monje, lo importante no es la etiqueta sino el contenido. Por depravación total o corrupción radical, no se quiere decir que todo ser humano es tan malo como puede llegar a ser, sino que todas las áreas o partes de la vida humana, su vida intelectual, emocional y volitiva, han sido corrompidas en alguna medida por el pecado. Les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Y que esta corrupción es lo suficientemente extensiva, radical, desde las raíces, y de tal grado, como para inclinarnos hacia el pecado e inhabilitarnos para cualquier iniciativa o bien espiritual que conduzca a la salvación. Que si bien, luego de la caída el hombre se hizo no esclavo del pecado, Juan 8:34, el hombre es un esclavo voluntario, que actúa según los dictámenes de su propio corazón que está dominado por el pecado. Lo que importa es la realidad. Todo el que peca es esclavo del pecado, y lamentablemente, ningún hombre ha escapado a esta realidad, sino solo nuestro Señor Jesucristo. El hombre no ha podido escapar tampoco del juicio y condenación de Dios por su pecado. Romanos 5:12. Por tanto, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre, y la muerte por medio del pecado, y de esta manera pasó la muerte a todos los hombres, porque todos pecaron. No hay distinción, porque todos han pecado y no alcanzan la gloria de Dios. Romanos 3:23. El hombre que no ha sido regenerado, está muerto en pecado, y su voluntad está esclavizada a su malvada naturaleza. Y cuando tiene que elegir entre el bien y el mal, siempre optará por el derrotero del pecado que lo domina. Y escuche esto de la boca del mismo Cristo: lo que sale de la persona es lo que la contamina. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas cosas son las que hacen impuro al hombre, pero el comer sin lavarse las manos no lo hace impuro. La luz ha venido al mundo, pero los hombres prefirieron la oscuridad a la luz, porque sus obras eran malas. El hombre, de acuerdo a la maldad de su entenebrecido corazón, siempre optará por no venir a la luz. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos, Juan 3:19. Y sus hechos son malos porque proceden de un mal corazón. Y de la mente. ¿Qué nos dice Dios en su palabra? La mentalidad del hombre pecador es muerte, mientras que la mentalidad sometida al Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecadora es enemiga de Dios, no se somete a la ley de Dios, ni puede hacerlo. Finalmente, debemos de entender que Dios es el que llama primero. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes, y los comisioné para que vayan y den fruto, fruto que perdure. Entonces el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Juan 15:16. Él es el que llama al nuevo nacimiento. Te aseguro que a menos que uno nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:5. También es Él,
quien quiere nuestra salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Dios llama al hombre a que participe en la salvación. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Mateo 3:2.